Ella se desplomó frente a todos. La policía llegó, mi familia me culpó, pero no sabían que yo tenía la prueba que destruiría a mi madrastra. No solo quería justicia, quería recuperar el alma del negocio de mi padre que ella había corrompido. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire olía a dinero y a mentiras. Era una mezcla empalagosa de perfume caro, laca para el pelo y la vaga fragancia de las flores que, aunque hermosas, estaban a punto de marchitarse bajo el calor de los focos. Estaba de pie en la entrada del salón principal de la Hacienda Solís, la que una vez fue mi casa, sintiéndome como un fantasma en mi propio pasado. El evento era, supuestamente, para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación de Gastronomía Solís, el imperio que mi padre construyó desde cero. Pero todos los presentes sabían la verdad, esta era la fiesta de Silvana. Su coronación anual. Mi madrastra, Silvana, era una maestra de la óptica. Sabía cómo transformar un legado en un telón de fondo para su propio brillo. Y esta noche, yo era parte de su escenografía. Mi atuendo lo dejaba claro. No era un traje de diseñador como el que llevaba mi hermano Adrián, ni siquiera un traje decente de mi propio armario. Llevaba una chaqueta de camarero. No una cualquiera, sino una de las originales de Gastronomía Solís de hacía 20 años, con el logo del sol bordado en el pecho, ahora un poco descolorido. Es un homenaje, cariño, me había dicho Silvana esa misma tarde, con su voz de seda envenenada, mientras me la ajustaba sobre los hombros. Sus dedos, fríos y adornados con anillos de diamantes, se clavaron en mis hombros por un instante. Un hermoso homenaje a tu padre. Para que todos recuerden de dónde venimos. Pero yo sabía lo que realmente significaba. No era un homenaje. Era una declaración. Era una forma de decirles a sus amigos ricos y a los socios comerciales que yo, León Solís, el hijo del fundador, no era más que parte del servicio. Un recuerdo viviente de un pasado que ella había reempaquetado y vendido como propio. Sentía la tela áspera contra mi cuello, una humillación hecha a medida. Desde mi posición, observaba el salón. Era un mar de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Silvana se movía entre los invitados como una reina, su risa resonando, un sonido perfectamente ensayado. Mi hermano, Adrián, estaba a su lado, como siempre. Reía cuando ella reía, asentía cuando ella hablaba. Parecía un apéndice de ella, vestido con un traje italiano que probablemente costaba más que el alquiler de mi apartamento de un año. Evitaba mi mirada, como llevaba haciendo durante la última década. Me serví una copa de vino, uno de los vinos baratos que Silvana ahora servía en sus eventos para maximizar los márgenes de beneficio, y me retiré a un rincón. Observaba a la gente comer los canapés, versiones desalmadas de las recetas de mi padre. Él creía en la calidad, en el ingrediente, en el sabor del origen, como solía decir. Silvana creía en el balance final. Había convertido su filosofía en una cadena de restaurantes mediocres con precios exorbitantes. Y la gente, deslumbrada por la marca Solís, lo pagaba sin rechistar. Sentí una punzada de culpa, la vieja y familiar compañera que nunca me abandonaba. Me vino a la mente un recuerdo, tan vívido que casi pude oler la lluvia de aquel día. Mi padre y yo, en su despacho. Yo tenía 25 años y estaba lleno de la arrogancia de la juventud. Expandirse no es la única forma de crecer, papá, le había gritado. Estás sacrificando el alma de tu cocina por tener más locales. Él me había mirado, con una decepción en sus ojos que me perseguiría para siempre. Tú no lo entiendes, León. Esto no es solo un restaurante. Es un legado. Y un legado debe ser fuerte para sobrevivir. Fue nuestra última gran pelea. Murió 6 meses después, de un infarto fulminante. Y yo me quedé con mis palabras, amargas y sin resolver, resonando en el silencio que dejó.
Creí que su silencio en el testamento, donde todo pasaba a manos de Silvana para su administración, era su castigo final. Su forma de decirme que había elegido a su nueva esposa por encima de su hijo rebelde. Una voz me sacó de mis pensamientos. León, querido. Era Silvana. Se acercó, deslizándose a mi lado, su perfume invadiendo mi espacio personal. ¿Por qué tan solo? Ven, mézclate. Don Elías ha preguntado por ti. Don Elías. El socio más antiguo de mi padre, un hombre de la vieja escuela. La mención de su nombre me hizo enderezar la espalda. Estoy bien aquí, respondí, con la voz más neutra que pude encontrar. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sus ojos, de un azul gélido, me escanearon, deteniéndose en la chaqueta de camarero. Esa chaqueta te queda de maravilla. Deberías sentirte orgulloso. Es tu historia. Mi historia. La había convertido en un disfraz, en una broma. Apreté la copa de vino con tanta fuerza que temí que se rompiera. Asentí, sin palabras. Esa era la única victoria que podía permitirme en ese momento, el silencio. No darle la satisfacción de una reacción. Bueno, dijo, dándome una palmadita en el brazo. No te quedes en el rincón toda la noche. Pareces un alma en pena. Al menos finge que te estás divirtiendo. Es lo mínimo que puedes hacer por la memoria de tu padre. Y con esa última estocada, se alejó, dejándome solo con el sabor amargo del vino barato y el peso de una chaqueta que representaba todo lo que había perdido. O, más bien, todo lo que me habían arrebatado. Antes de entrar en la boca del lobo, me había quedado sentado en mi viejo coche durante casi 20 minutos, aparcado en una calle lateral a 2 manzanas de la hacienda. El motor estaba apagado, y el único sonido era el de mi propia respiración, irregular y tensa. En el asiento del copiloto, iluminado por la luz anaranjada de una farola, yacía un sobremanila, amarillento por los años. Mis dedos temblaron ligeramente al cogerlo. Lo había abierto y releído tantas veces en las últimas 3 semanas que el papel estaba suave y desgastado en los pliegues. Dentro no había dinero, ni una confesión. Había algo mucho más poderoso, la verdad. Me lo había entregado mi tía Sofía, la hermana menor de mi padre. Se presentó en mi pequeño restaurante, El Origen, una noche lluviosa, con el sobre escondido en su bolso como si fuera contrabando. Tu padre me hizo prometer que te daría esto si alguna vez sentía que Silvana se estaba pasando de la raya, me dijo, con sus ojos sabios fijos en los míos. Y, León, creo que ese momento llegó hace mucho tiempo. Dentro del sobre había una copia de un documento legal, un anexo al fideicomiso principal que mi padre había establecido antes de morir. Mis ojos se saltaron el lenguaje legalista hasta la cláusula clave, la que había memorizado palabra por palabra. Al cumplir mi hijo, León Solís, la edad de 40 años, la totalidad de las acciones mayoritarias de Gastronomía Solís S.A.D.C.B., así como la propiedad y el control administrativo de la residencia familiar, pasarán a ser de su única y exclusiva propiedad y gestión. Hasta dicha fecha, la administración recaerá en mi esposa, Silvana de Solís, quien actuará como fiduciaria. 40 años. Mi 40º cumpleaños era exactamente en 3 semanas. Durante una década, había vivido bajo la sombra de una mentira. Había aceptado la narrativa de que mi padre, en su decepción, me había desheredado en favor de su glamurosa segunda esposa. Había interiorizado la culpa, creyendo que mi rebeldía juvenil me había costado mi legado. Y Silvana, por supuesto, había cultivado esa creencia con un cuidado experto. Nunca me lo dijo directamente, no era su estilo. Lo hacía con gestos, con miradas de lástima, con comentarios casuales sobre lo difícil que es llevar este peso sola, pero es lo que tu padre hubiera querido. Me había construido una vida propia, lejos de su mundo. El Origen era mi santuario, un pequeño restaurante donde podía honrar la verdadera filosofía de mi padre, la comida honesta, la calidad por encima de todo. Era un éxito modesto, aclamado por los críticos pero nunca lo suficientemente rentable como para preocupar a Silvana. Para ella, mi restaurante era un hobby pintoresco, una prueba más de que yo no tenía la ambición ni la cabeza para los negocios de verdad.
Me había subestimado. Y ese, me di cuenta mientras sostenía el sobre, iba a ser su mayor error. El documento lo cambiaba todo. No era solo el dinero o la empresa. Era la vindicación. Era el mensaje final de mi padre, un mensaje que había tardado 10 años en llegar. No me había castigado. Me había estado protegiendo. Había sabido que a los 30 años yo era demasiado impulsivo, demasiado emocional. Me había dado una década para madurar, para encontrar mi propio camino, mientras dejaba a Silvana con la ilusión del control. Una jaula de oro con fecha de caducidad. Pero la revelación también trajo consigo una ola de miedo helado. Conocía a Silvana. No cedería el control sin luchar. No renunciaría a su trono, a su estatus, a su fuente de poder. Consideraría este documento no como la voluntad de mi padre, sino como una declaración de guerra. Y ella no jugaba limpio. Apagué la luz interior del coche, sumergiéndome de nuevo en la penumbra. Mi plan inicial había sido esperar a mi cumpleaños, presentarme con mi abogado y ejecutar la cláusula de forma limpia y profesional. Pero la fiesta de esta noche, la humillación de la chaqueta de camarero, era una provocación deliberada. Era Silvana marcando su territorio, recordándome mi lugar justo antes de que el tablero de juego estuviera a punto de cambiar. ¿Sabía ella algo? ¿O era solo su crueldad habitual? Guardé el sobre en la guantera y cerré con llave. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de pavor y una extraña y nueva determinación. Esta noche no haría nada. Observaría. Aprendería. Dejaría que ella jugara su mano. Pero la cuenta atrás había comenzado. En 3 semanas, reclamaría lo que era mío. Salí del coche y caminé hacia las luces brillantes de la hacienda. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si caminara hacia un campo de batalla. La chaqueta de camarero ya no se sentía solo como una humillación. Ahora se sentía como un disfraz. El disfraz perfecto para el hombre invisible que estaba a punto de hacer temblar los cimientos de todo el imperio Solís. La debilidad humana a menudo se disfraza de esperanza. La mía, esa noche, tenía un nombre, Adrián. A pesar de años de distancia y decepciones, una parte ingenua de mí todavía anhelaba tener un hermano, un aliado en la trinchera familiar. Fue un impulso estúpido, nacido de la soledad y del vino barato que empezaba a nublarme el juicio. Encontré a Adrián cerca de la barra, momentáneamente solo mientras su séquito de aduladores se había dispersado. Se veía exactamente como Silvana quería que se viera, exitoso, despreocupado, bronceado. Pero yo conocía las grietas bajo la superficie. Conocía la forma en que su sonrisa se tensaba en los bordes, la rapidez con la que su mirada se desviaba cuando se mencionaba el dinero. Adrián, dije, acercándome. Se sobresaltó, como si lo hubiera pillado en falta. ¿León? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Su tono era el de un jefe hablando con un empleado, no el de un hermano. Necesito hablar contigo. En privado. Dudó, mirando por encima de mi hombro, probablemente buscando una vía de escape. Pero algo en mi voz debió de transmitir la urgencia. Con un suspiro de fastidio, me guió hacia una pequeña terraza que daba al jardín trasero, lejos del ruido y de las miradas curiosas. El aire de la noche era más fresco aquí. Adrián se apoyó en la barandilla de piedra, sin mirarme. ¿Y bien? Silvana se molestará si desaparezco mucho tiempo. La mención de su nombre me irritó. Esto es más importante que Silvana, dije, y la gravedad de mis propias palabras me sorprendió. Saqué mi teléfono. Había tomado una foto del documento. Con manos temblorosas, se la mostré. La pantalla iluminó su rostro, y vi cómo su expresión cambiaba en tiempo real. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Y finalmente, pánico puro y sin adulterar. Levantó la vista del teléfono, sus ojos desorbitados. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No es ninguna broma, respondí en voz baja. Tía Sofía me lo dio. Es la voluntad de papá. En 3 semanas, en mi cumpleaños, todo vuelve a mí. La empresa, la casa, todo.
Esperaba sorpresa, tal vez incluso una pizca de alivio. En cambio, vi cómo el color desaparecía de su rostro. No estaba pensando en la justicia, ni en la voluntad de nuestro padre. Estaba haciendo cálculos. Estaba viendo cómo su mundo de almuerzos caros, coches deportivos y vacaciones de lujo se evaporaba ante sus ojos. No, no puede ser, tartamudeó, pasándose una mano por su pelo perfectamente peinado. Silvana, ella nunca lo permitiría. No tiene elección, Adrián. Es legal. Es la última palabra de papá. Lo miré fijamente, buscando un vestigio del chico con el que había crecido, el que me enseñó a andar en bicicleta. Estoy de tu lado. Eres mi hermano. Podemos dirigir esto juntos, como él hubiera querido. Fue la oferta equivocada. La palabra juntos implicaba trabajo, responsabilidad. Implicaba un cambio. Y Adrián odiaba los cambios, a menos que implicaran un aumento en su asignación mensual. Se apartó de mí, caminando de un lado a otro por la terraza como un animal enjaulado. Tienes que entender, León, las cosas son complicadas. Silvana ha hecho mucho por esta familia. Por mí. Silvana ha hecho mucho por sí misma, usando el dinero de papá, repliqué, mi paciencia agotándose. Y te ha comprado a ti en el proceso. Se detuvo y me miró, y por primera vez esa noche, vi algo más que pánico en sus ojos. Vi resentimiento. Celos. Tú no sabes nada, siseó. Te fuiste a jugar a los cocineros en tu pequeño restaurante mientras yo me quedaba aquí, lidiando con todo. Con ella. Era una distorsión tan absurda de la realidad que casi me reí. Él no había lidiado con nada. Se había revolcado en el lujo que ella le proporcionaba. Pero antes de que pudiera responder, se dio la vuelta. Tengo que pensar, dijo, con la voz hueca. No le digas a nadie más sobre esto. Déjame hablar con ella. Tal vez pueda razonar. No, Adrián, empecé a decir, pero ya era tarde. Se alejó a toda prisa, volviendo al interior de la fiesta, dejándome solo en la terraza con el frío de la noche y el frío aún más profundo de la traición que empezaba a asentarse en mis huesos. No me di cuenta en ese momento, pero acababa de cometer el error más grande de mi vida. No le había mostrado el documento a un hermano. Se lo había mostrado al perro faldero de Silvana. Y acababa de entregarle a mi enemiga el arma que necesitaría para intentar destruirme. Volví a entrar. Desde el otro lado del salón, vi a Adrián acercarse a Silvana. Le susurró algo al oído. Vi cómo la sonrisa de Silvana se congelaba por una fracción de segundo, como sus ojos se clavaban en mí a través de la multitud con una intensidad que me heló la sangre. Luego, la máscara volvió a su sitio. Le sonrió a Adrián, le dio una palmadita en la mejilla y comenzó a caminar en mi dirección, con una copa de vino en la mano y una mirada depredadora en los ojos. La casa había comenzado. Después de la mirada de Silvana, el ambiente del salón se volvió sofocante. Cada sonrisa parecía una mueca, cada conversación un susurro sobre mí. Me sentía expuesto, como si la chaqueta de camarero se hubiera vuelto transparente, revelando el documento que llevaba guardado en el coche y la guerra que estaba a punto de desatar. Silvana, por su parte, había cambiado de táctica. Ya no me ignoraba. Al contrario, se había vuelto la anfitriona perfecta, para mí. León, cariño. Tienes que probar los nuevos bocadillos de caviar. Los he traído especialmente para la fiesta, exclamó desde el otro lado de la sala, atrayendo la atención de todos. Más tarde, mientras hablaba con un antiguo proveedor de mi padre, ella se acercó y me pasó un brazo por los hombros. Mi León, tan talentoso. Deberíamos hablar de incorporar algunas de tus recetas en el menú principal. ¿No crees que sería un homenaje maravilloso? Era un veneno dulce, una actuación para el público. Me estaba arrinconando, mostrándose como la madrastra generosa y comprensiva ante el hijastro difícil. Y al mismo tiempo, me estaba enviando un mensaje claro, sé lo que planeas. Y puedo destruirte socialmente antes de que muevas un dedo. Empecé a sentirme mareado. No por el alcohol, apenas había tocado mi segunda copa, sino por la tensión.
Un sudor frío me recorrió la espalda. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de su red de sonrisas y mentiras. Con la excusa de ir al baño, me deslicé fuera del salón principal hacia un pasillo largo y menos concurrido que conducía a las antiguas oficinas de la hacienda. Las paredes estaban adornadas con fotos en blanco y negro de los primeros días del restaurante, mi padre, joven y sonriente, junto a sus primeros empleados. En una de las fotos, a su lado, estaba un hombre robusto y de aspecto serio. Héctor. Héctor había sido el jefe de seguridad de mi padre, pero era mucho más que eso. Era su confidente, su amigo más leal, el hombre que conocía todos los secretos de la empresa. Después de la muerte de mi padre, Silvana lo había reestructurado fuera de su puesto, degradándolo a un rol de supervisor de eventos ocasional. Otra reliquia del pasado que ella no podía despedir del todo pero que mantenía a distancia. Mientras miraba la foto, una voz grave me sobresaltó. Él confiaba en usted más que en nadie, joven león. Me giré. Era Héctor. Estaba de pie al final del pasillo, su uniforme de seguridad impecable, pero sus ojos cansados. Parecía mucho más viejo que en la fotografía. Héctor, dije, mi voz un poco ahogada. Es bueno verte. Puede que no piense lo mismo después de lo que voy a decirle, respondió, su rostro impasible. Se acercó, sus pasos silenciosos sobre la alfombra. Miró a ambos lados del pasillo antes de hablar de nuevo, su voz apenas un murmullo. Acabo de ver a la señora Silvana cerca de la barra de servicio. Estaba sola. Dejó caer algo de su bolso en una copa de vino. Una copa que le pidió al camarero que le llevara a usted. Mi sangre se convirtió en hielo. Las piezas encajaron en mi cabeza con una claridad aterradora, la dulzura repentina de Silvana, su insistencia en que bebiera, el mareo que sentía, ¿era real o sugestión? ¿Está seguro?, pregunté, aunque la respuesta estaba en la certeza de su mirada. Mis ojos no son lo que eran, pero todavía sé distinguir a una serpiente cuando la veo, dijo con dureza. Se disolvió al instante. Parecía un polvo blanco. Por el amor de Dios, no beba nada más que le ofrezcan esta noche. Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. Veneno. No era una metáfora. Era real. Había pasado de la guerra psicológica a un ataque físico en cuestión de horas. El pánico amenazó con ahogarme. Héctor debió de ver el terror en mi cara. Puso una mano firme en mi hombro, un gesto que me ancló a la realidad. Escuche. Su padre era mi mejor amigo. Me hizo prometerle que siempre lo cuidaría. Esa mujer es despiadada. No se detendrá ante nada para mantener lo que cree que es suyo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB, idéntica a la que usaría un oficinista. Me la apretó en la palma de la mano. La cámara de seguridad del pasillo de servicio no funciona oficialmente. Se estropeó la semana pasada, dijo con un matiz de ironía. Pero yo tengo mis propias copias de seguridad. La grabación está ahí. Es una póliza de seguro. Úsela sabiamente. Apreté la memoria USB, el plástico frío contra mi piel sudorosa. Héctor, yo, no sé qué decir. No diga nada, me interrumpió. Solo sobreviva a esta noche. Y haga que su padre se sienta orgulloso. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, desapareciendo en las sombras tan silenciosamente como había aparecido. Me quedé solo, el corazón martilleando contra mis costillas. La memoria USB en mi mano se sentía tan pesada como un lingote de oro. Era una prueba. Una oportunidad. Pero primero, tenía que volver a entrar en esa habitación llena de depredadores y enfrentarme a la mujer que acababa de intentar envenenarme. Y tenía que hacerlo con una sonrisa en la cara. Volver a entrar en el salón fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que me largara de allí y no mirara atrás. Pero la advertencia de Héctor y el peso de la memoria USB en mi bolsillo habían encendido algo dentro de mí, una furia fría y calculadora que desplazó al miedo. El instinto de supervivencia había tomado el control. Mi mente trabajaba a toda velocidad,
analizando el entorno como un general estudiando un campo de batalla. Necesitaba encontrar la copa. La copa envenenada que, sin duda, ya venía en camino hacia mí. La vi casi de inmediato. Un camarero joven, con una expresión nerviosa, se abría paso entre la multitud, llevando una sola copa de vino tinto en su bandeja de plata. Sus ojos buscaban en la sala hasta que se encontraron con los míos. Asintió levemente y comenzó a caminar en mi dirección. Mi corazón dio un vuelco, pero forcé a mis músculos a relajarse. No podía parecer asustado. Tenía que parecer normal, despreocupado. Me moví lentamente desde mi rincón hacia una de las mesas altas y vacías que salpicaban el salón, colocándome estratégicamente cerca de donde Silvana estaba ahora, charlando animadamente con don Elías. El camarero llegó a mi lado. Señor Solís. De parte de la señora Silvana, dijo en voz baja, colocando la copa frente a mí. Gracias, respondí, mi voz sonando extrañamente tranquila en mis propios oídos. Cogí la copa. El cristal se sentía frío y pesado en mi mano. La miré. Parecía un vino tinto normal, oscuro y profundo. No había residuos, ni un olor extraño. El veneno era invisible, silencioso. Mortal. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Silvana por encima del hombro de don Elías. Me sonrió, una sonrisa amplia y expectante, y levantó su propia copa en un brindis silencioso. Un brindis a mi desaparición. Fue en ese instante cuando la idea floreció en mi mente. No era un plan premeditado, sino una reacción visceral, un movimiento de ajedrez inspirado por la desesperación y la rabia. Su copa. Estaba sobre la mesa, a menos de 1 metro de la mía, mientras ella gesticulaba, absorta en su conversación. Eran idénticas. Mismo vino, misma cristalería. El mundo pareció ralentizarse. El ruido del salón se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Solo existíamos Silvana, yo y las 2 copas sobre la mesa. Necesitaba una distracción. Una oportunidad, por breve que fuera. Y entonces, el universo me la concedió. Un fotógrafo de eventos, contratado por Silvana para documentar su gloria, se acercó a su mesa. Señora Solís, ¿le importaría una foto con don Elías? La luz aquí es perfecta. Silvana, que nunca perdía una oportunidad de aparecer en la crónica social, se giró encantada. Por supuesto, querido. Se inclinó hacia don Elías, su espalda momentáneamente vuelta hacia mí y hacia las copas. Era ahora o nunca. Mi cuerpo se movió por sí solo, con una fluidez que me sorprendió. En un movimiento rápido y silencioso, me incliné hacia adelante como si fuera a ajustarme el zapato. Mi mano izquierda, la que sostenía mi copa envenenada, se deslizó sobre la mesa. La mano derecha cogió la copa de Silvana. En una fracción de segundo, las intercambié. Coloqué su copa, la segura, donde estaba la mía. Y dejé la mía, la trampa mortal, exactamente donde estaba la suya. Nadie se dio cuenta. El movimiento fue tan rápido, tan insignificante en el gran esquema de la fiesta, que pasó completamente desapercibido. Me enderecé, con el corazón martilleando contra mi esternón como un tambor de guerra. Ahora sostenía su copa. La copa limpia. El fotógrafo tomó la foto, el flash estalló, cegándome por un instante. Cuando mi visión se aclaró, Silvana se estaba girando de nuevo, su sonrisa de sociedad todavía en su sitio. No notó nada. Su atención estaba completamente en su actuación. Me quedé allí, de pie, sosteniendo la copa que me salvaría la vida, observando la copa que sellaría su destino. No me sentía triunfante. No sentía alegría. Solo sentía un vacío helado y una certeza absoluta. Ella había cruzado una línea de la que no había retorno. Y yo, en ese instante, también. Levanté mi copa, su copa, y la incliné hacia ella en un gesto de reconocimiento. Ella me devolvió el gesto, cogiendo su copa, la mía. El veneno estaba en su mano. Y ella no tenía ni la más remota idea. El juego había cambiado. Y yo solo tenía que esperar. La espera fue una tortura exquisita.
Cada segundo se estiraba como una eternidad. Me obligué a moverme, a parecer natural. Me acerqué a una ventana, fingiendo admirar los jardines iluminados, pero mis ojos estaban fijos en el reflejo del cristal, que me ofrecía una vista perfecta del centro del salón. Mi pulso era un estruendo en mis oídos. Sostenía la copa de vino segura en mi mano, pero no bebí. No podía. Mi garganta estaba cerrada por la tensión. En el reflejo, vi a Silvana en su máximo esplendor. Reía, tocaba el brazo de un político local, posaba para otra foto. En su mano, como un cetro de cristal oscuro, sostenía la copa. La copa. De vez en cuando, se la llevaba a los labios y tomaba un pequeño sorbo, saboreando el vino caro que ella misma había elegido. No se daba cuenta de que con cada sorbo, estaba bebiendo su propia malicia. Pasaron 5 minutos. 10. Empecé a dudar. ¿Y si Héctor se había equivocado? ¿Y si el polvo era inofensivo, una simple droga para confundirme? ¿Y si mi acto de desafío había sido inútil? La incertidumbre era casi peor que el miedo. Entonces, el maestro de ceremonias se acercó al micrófono. Damas y caballeros, si me permiten su atención. Es un honor para mí presentar a un hombre que no necesita presentación, el pilar de nuestra comunidad y el socio más antiguo de nuestro querido fundador, el señor Don Elías, que nos dirigirá unas palabras. Un aplauso educado recorrió la sala. Don Elías, un hombre de 70 y tantos años con una presencia que imponía respeto, se acercó al podio. Se ajustó las gafas y sonrió. Gracias. Esta noche celebramos el legado de un gran hombre, mi amigo, Ricardo Solís. Y celebramos a la mujer que ha mantenido ese legado vivo y próspero, la incansable Silvana Solís. Más aplausos. Silvana, de pie junto a la mesa principal, hizo una pequeña reverencia, disfrutando del momento. Levantó su copa, la copa envenenada, en señal de agradecimiento. Así que les pido a todos, continuó don Elías, que levanten sus copas. Por Gastronomía Solís. Por el recuerdo de Ricardo. Y por Silvana. Salud. Salud, coreó la multitud. Vi en el reflejo como Silvana se llevaba la copa a los labios. No fue un sorbo pequeño esta vez. Envalentonada por el aplauso y el reconocimiento, tomó un trago largo y profundo, vaciando casi la mitad del contenido. Y mientras lo hacía, sus ojos buscaron los míos a través del salón. Me dedicó una sonrisa. Era una sonrisa de victoria final, de desprecio absoluto. La sonrisa de una depredadora que cree que acaba de devorar a su presa. Sostuve su mirada, mi rostro una máscara de impasibilidad. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente la observé. Y entonces, ocurrió. Fue sutil al principio. La sonrisa en su rostro vaciló, como una imagen en un televisor con mala señal. Parpadeó un par de veces, como si intentara enfocar algo. Su mano libre, la que no sostenía la copa, subió a su sien y la masajeó ligeramente. Don Elías seguía hablando, pero nadie le escuchaba ya. Un murmullo comenzó a extenderse por las mesas más cercanas a ella. La gente se había dado cuenta de que algo andaba mal. La sonrisa de Silvana se desvaneció por completo, reemplazada por una mueca de confusión. Miró su copa, como si no entendiera lo que estaba pasando. Su rostro, siempre perfectamente maquillado, comenzó a adquirir un tono pálido y ceroso bajo las luces del salón. Adrián, que estaba a su lado, se inclinó hacia ella. «Mamá. ¿Estás bien?» Ella intentó responder, pero solo salió un sonido ahogado. La copa se resbaló de sus dedos. No se estrelló. Aterrizó con un ruido sordo en la alfombra gruesa, derramando el vino tinto como una mancha de sangre. Se tambaleó. Durante un segundo horrible, pareció que iba a vomitar. Luego, sus ojos se pusieron en blanco. Sus rodillas se doblaron. Y se desplomó. Cayó como un títere al que le han cortado las cuerdas. No fue una caída dramática. Fue un colapso pesado, inerte. Aterrizó en el suelo, justo a los pies de un horrorizado don Elías. El silencio duró un segundo.
Luego, el caos estalló. Una mujer gritó. Alguien dejó caer una bandeja de copas, el sonido de cristales rotos resonando como disparos. La gente se puso de pie de un salto, algunos corriendo hacia ella, otros retrocediendo con miedo. «Llamen a una ambulancia», gritó Adrián, su voz aguda por el pánico. Se arrodilló a su lado, sacudiéndola. «Mamá. Mamá, despierta». Vi cómo su cuerpo sufría una ligera convulsión en el suelo, un temblor espasmódico que recorrió sus extremidades. Una fina capa de espuma blanca comenzó a formarse en la comisura de sus labios. Y yo no me moví. Me quedé junto a la ventana, observando la escena con una calma que me asustaba. Mi corazón latía con fuerza, sí, pero mis manos estaban firmes. El caos, los gritos, el pánico, todo parecía lejano, como si lo estuviera viendo en una película. En medio del tumulto, mis ojos se encontraron con los de don Elías. Él estaba pálido, en estado de shock, pero su mirada era aguda. Me miró a mí, luego a la copa caída en el suelo, y de nuevo a mí. No había acusación en sus ojos. Había una pregunta. Una pregunta profunda y silenciosa que flotaba en el aire entre nosotros. Yo no le di ninguna respuesta. Simplemente sostuve su mirada. El juego había terminado. O más bien, el primer acto acababa de concluir de la forma más dramática posible. Y todos en esa sala, lo supieran o no, eran ahora testigos. Testigos del colapso de Silvana Solís. No sabían que también estaban presenciando el principio del fin de su falso imperio. La llegada de los paramédicos y la policía transformó la atmósfera de la fiesta de un caos de pánico a una escena de crimen tensa y silenciosa. Las luces rojas y azules de las ambulancias barrían las paredes del salón, pintando los rostros pálidos de los invitados con destellos intermitentes. Sacaron a Silvana en una camilla, inconsciente, con una máscara de oxígeno sobre su rostro ceroso. Adrián la siguió, gritando su nombre, una actuación de hijo devoto que a nadie convencía del todo. La policía fue eficiente y discreta. 2 detectives, un hombre mayor y una mujer más joven y de mirada penetrante, comenzaron a tomar declaraciones. Empezaron por el círculo íntimo, don Elías, Adrián, antes de que se fuera en la ambulancia, y, finalmente, yo. La detective, que se presentó como Rivas, me encontró todavía junto a la ventana. Su mirada me evaluó de arriba abajo, deteniéndose un instante en la anticuada chaqueta de camarero. Señor Solís, dijo, su voz tranquila pero firme. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Por supuesto, detective, respondí, mi voz sonando uniforme y controlada. ¿Estaba usted cerca cuando su madrastra se desmayó? No era una pregunta. Estaba al otro lado del salón. Cerca de esta ventana. ¿Notó algo inusual en su comportamiento antes del colapso? ¿Parecía enferma? ¿Discutió con alguien? Aquí estaba. La primera prueba. Mentir por omisión. Parecía perfectamente normal, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Estaba siendo la anfitriona perfecta, como siempre. De hecho, acababa de recibir un brindis en su honor. La detective Rivas asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los míos. ¿Y su copa? ¿La vio beber de su copa? Todos bebimos para el brindis, respondí, una verdad a medias. No noté nada fuera de lo común. Ella hizo una anotación en su libreta. Su hermano nos dijo que usted y la señora Solís tuvieron una conversación tensa más temprano. ¿Es eso cierto? Maldito Adrián. Incluso en su pánico, había encontrado la manera de arrojarme a los lobos. Mi hermano tiende a exagerar, dije con una calma que no sentía. Silvana y yo tenemos nuestras diferencias, detective. No es un secreto. Pero esta noche no hubo nada más que la cortesía habitual. Rivas no presionó. Me dio su tarjeta y me dijo que se pondrían en contacto si necesitaban algo más. Mientras se alejaba, sentí docenas de ojos sobre mí. Los invitados que quedaban me miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. El hijastro resentido. El de la chaqueta rara. El que no se movió cuando su madrastra cayó.
La narrativa ya se estaba escribiendo en sus mentes. No dormí esa noche. Me senté en el sofá de mi pequeño apartamento, con la memoria USB que Héctor me había dado sobre la mesa de café, brillando como un talismán oscuro. A la mañana siguiente, la tormenta mediática estalló. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de amigos lejanos, de primos que no había visto en años. Todos con la misma pregunta, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Luego abrí las redes sociales. Fue un error. El nombre Solís era tendencia. Alguien había grabado el colapso con su teléfono y el video ya era viral. Era un clip granulado y caótico, pero mostraba claramente a Silvana cayendo y, por una fracción de segundo, la cámara se movía y me enfocaba a mí, de pie, impasible, junto a la ventana. Los comentarios eran un pozo de veneno. ¿Vieron la cara del hijastro? Ni se inmutó. ¡Qué miedo! Dicen que siempre la ha odiado. Celos por la herencia, seguro. Ese tipo tiene cara de culpable. Apuesto a que él le hizo algo. El hashtag #el hijo de hielo comenzó a aparecer. En cuestión de horas, los blogs de chismes locales recogieron la historia. Publicaron fotos mías, sacadas de antiguas crónicas sociales, siempre con una expresión seria, y las justapusieron con fotos de Silvana sonriendo en galas de caridad. El contraste era devastador. Me pintaban como el villano perfecto, el hijo oscuro y resentido contra la madrastra filantrópica y querida por la sociedad. A mediodía, recibí la llamada que esperaba. Era la detective Rivas. Señor Solís. Tenemos los resultados preliminares del informe de toxicología del hospital, dijo, sin preámbulos. Encontramos restos de escopolamina en el sistema de la señora Solís. Una dosis no letal, pero suficiente para causar desorientación, pérdida de conciencia y síntomas como los que presenciamos. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Ya veo, dije finalmente. También encontramos restos de la misma sustancia en la copa de vino que estaba usando, continuó. Nos gustaría que viniera a la comisaría para responder algunas preguntas más. ¿Sería posible esta tarde? Estaré allí, respondí sin dudarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi falta de sorpresa, mi disposición a cooperar, claramente la había desconcertado. Colgué el teléfono. La guerra ya no era silenciosa. Ahora tenía un nombre, escopolamina. Y la policía, los medios y mi propia familia estaban empezando a construir un caso. No contra Silvana, la perpetradora. Sino contra mí, la víctima que se había negado a hacerlo. Sabía que al entrar en esa comisaría, estaría entrando en el corazón de la batalla. Y esta vez, no podía permitirme cometer ni un solo error. La comisaría olía a café rancio y a desinfectante barato, un ataque olfativo que contrastaba brutalmente con el lujo perfumado de la noche anterior. Me sentaron en una pequeña sala de interrogatorio sin ventanas, con una mesa de metal y 2 sillas. La detective Rivas entró sola, cerrando la puerta detrás de ella. Dejó una carpeta delgada sobre la mesa, pero no la abrió. Gracias por venir tan rápido, señor Solís, dijo, sentándose frente a mí. Usted dijo que era importante. Ella me estudió durante un largo momento, sus ojos inteligentes tratando de leerme. Lo es. La escopolamina no es algo que uno ingiera por accidente. Alguien puso esa droga en la copa de su madrastra. Asentí lentamente. Estoy de acuerdo. Su hermano, Adrián, nos ha sugerido que usted podría tener un motivo. Mencionó una disputa sobre el testamento de su padre. Mi hermano está asustado y busca a quien culpar, respondí con calma. Sí, hay un testamento. Y sí, Silvana no estaría contenta con sus términos. Pero eso la convierte a ella en la persona con un motivo para deshacerse de mí, no al revés. Rivas enarcó una ceja. ¿Deshacerse de usted? Fue entonces cuando decidí jugar mi primera carta. No la memoria USB, aún no. Eso era mi as en la manga. Jugué una carta más sutil. Detective, ¿qué pasaría si le dijera que la copa que bebió Silvana no era la suya?
¿Qué pasaría si le dijera que esa copa estaba destinada para mí? La expresión de Rivas no cambió, pero vi un nuevo destello de interés en sus ojos. ¿Tiene alguna prueba para respaldar una acusación tan grave? Tengo un testigo, mentí. Era una mentira arriesgada, pero necesitaba plantar la semilla de la duda. Alguien que vio a Silvana manipular mi bebida. Pero esa persona tiene miedo de hablar. Silvana es una mujer muy poderosa. Me recliné en mi silla. Piénselo, detective. Si yo quisiera envenenarla, ¿por qué lo haría en una fiesta llena de testigos, donde yo sería el principal sospechoso? No tiene sentido. Pero si ella quisiera incapacitarme, silenciarme antes de que una verdad inconveniente saliera a la luz, una fiesta pública sería el lugar perfecto. ¿Quién sospecharía de la afligida madrastra si su problemático hijastro sufriera un desafortunado accidente? Dejé que la lógica de mis palabras hiciera su trabajo. Rivas permaneció en silencio, pero supe que la había hecho pensar. Salí de la comisaría sintiéndome extrañamente fortalecido. Había cambiado la narrativa, aunque fuera ligeramente. Mi siguiente parada fue el pequeño y abarrotado apartamento de mi tía Sofía. Olía a canela y a libros viejos, el olor de mi infancia. Ella me recibió con un abrazo fuerte y un café cargado. Lo vi en las noticias, mi niño, dijo, su rostro lleno de preocupación. Esa mujer es el diablo. Necesito tu ayuda, tía, le dije, y le conté todo. La cláusula del testamento, la confrontación con Adrián, la advertencia de Héctor, el intercambio de copas. No omití nada. Ella escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se levantó y fue a un viejo baúl de madera que guardaba en la esquina de la sala. Rebuscó en su interior y sacó una vieja libreta de contabilidad de cuero. Tu padre no era tonto, León, dijo, poniendo la libreta sobre la mesa. Sabía con quién se casaba. Durante el primer año después de su muerte, Silvana comenzó a hacer cosas raras con el dinero de la empresa. Pequeños desvíos, gastos personales clasificados como de negocios. Tu padre me había enseñado a leer estos libros. Hice copias de todo antes de que ella me echara de la junta directiva. Abrí la libreta. Estaba llena de la caligrafía precisa de mi tía, detallando fechas, cantidades y discrepancias. Era una prueba irrefutable del carácter de Silvana. Era un patrón de engaño que se remontaba a años atrás. Esto es oro, tía Sofía, susurré, sintiendo una oleada de gratitud. El oro no sirve de nada si está enterrado, respondió ella. Necesitas un buen abogado. Uno que sea un tiburón, no un pececito de colores. Y me dio un nombre. Un abogado legendario en la ciudad, conocido por enfrentarse a los poderosos y ganar. Esa misma tarde, me reuní con él. Le presenté la cláusula del testamento y la libreta de contabilidad de mi tía. El abogado, un hombre mayor con ojos que brillaban con inteligencia, leyó los documentos en silencio. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Señor Solís, esto no es solo un caso de herencia. Esto es una conspiración para cometer fraude que lleva una década en marcha. Su sonrisa era delgada y peligrosa. Y con el intento de envenenamiento, tenemos una posible extorsión y coacción. A la señora Silvana le espera un infierno legal. De repente, sentí que el suelo bajo mis pies era sólido por primera vez en mucho tiempo. Ya no estaba solo. Tenía a mi tía, una mujer de una integridad inquebrantable. Tenía a Héctor, un amigo leal en las sombras. Y ahora, tenía a un tiburón legal listo para oler la sangre en el agua. Pero mientras mi alianza se consolidaba, sabía que Silvana no se quedaría de brazos cruzados. Estaba herida, pero una serpiente acorralada es más peligrosa que nunca. Y su contraataque, lo sabía, sería personal, público y brutal. Silvana salió del hospital 3 días después, justo a tiempo para lanzar su ofensiva. No me llamó. No intentó contactarme. En su lugar, habló con el mundo. Concedió una entrevista exclusiva a la revista de sociedad más leída de la ciudad, una publicación que normalmente la presentaba en sus portadas cortando cintas en eventos de caridad.
La entrevista se realizó en su suite del hospital, donde posó para las fotos luciendo pálida, frágil y vulnerable. El titular lo decía todo: sobreviví a un ataque en mi propia casa, Silvana Solís cuenta su verdad. Era una obra maestra de la manipulación. En la entrevista, pintó un cuadro desgarrador. Habló de una pérdida de memoria sobre los eventos exactos de la noche, una conveniente amnesia que le impedía recordar haber envenenado una copa. Se describió a sí misma como la víctima de un ambiente familiar tóxico, orquestado por un hijastro profundamente resentido y problemático. Mencionó mi fracaso en los negocios, refiriéndose a mi restaurante como un capricho costoso, y mi distanciamiento de la familia, omitiendo convenientemente que fue ella quien me había aislado. Lloró. Lágrimas de cocodrilo que el fotógrafo capturó con una iluminación suave y favorecedora. Habló de su amor incondicional por mi padre y de su dolor al ver cómo su hijo intentaba destruir su memoria. Fue brutalmente efectivo. La opinión pública, siempre ávida de un melodrama simple con un villano claro, se la tragó entera. Los comentarios en línea se volvieron aún más virulentos. Me convertí en el hijastro malvado de un cuento de hadas retorcido. Al día siguiente, recibí una carta de su bufete de abogados, uno de los más caros de la ciudad. Me acusaban formalmente de difamación, calumnia y de causarle angustia emocional intencionada. Amenazaban con una demanda multimillonaria. Era una táctica de intimidación, diseñada para desangrarme financieramente y asustarme hasta la sumisión. Pero lo peor estaba por venir. Supe por mi abogado que Silvana había comenzado a llamar personalmente a los socios comerciales de Gastronomía Solís, incluido don Elías. Les contaba la misma historia lacrimógena, sembrando dudas sobre mi estabilidad mental y mi capacidad para dirigir cualquier cosa. Estaba envenenando el pozo, intentando asegurarse de que, incluso si ganaba legalmente, heredaría una empresa en ruinas y sin aliados. La rabia que sentí era un fuego blanco y puro. Había intentado mantenerme por encima de su juego sucio, pero ella me estaba arrastrando al barro con ella. Sabía que tenía que enfrentarme a la fuente de la traición. Tenía que ver a Adrián. Lo encontré en el lujoso apartamento que Silvana le había comprado. Cuando abrí la puerta, el olor a alcohol barato y a desesperación me golpeó. Estaba despeinado, con ojeras, una sombra del hombre impecable de la fiesta. ¿Qué quieres, León?, dijo, su voz arrastrada. Quiero saber por qué, le dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué corriste a contarle? ¿Por qué le dijiste a la policía que tuvimos una pelea? ¿Por qué la estás ayudando a crucificarme? Él se encogió de hombros, evitando mi mirada. Tenía miedo. No lo entiendes. Ella lo controla todo. ¿O es que tienes miedo de que se cierre el grifo?, repliqué, mi voz subiendo de tono. ¿Miedo de tener que conseguir un trabajo de verdad por primera vez en tu vida? Finalmente, me miró, y sus ojos estaban llenos de una patética autocompasión. Ella me lo juró, gritó, su voz quebrándose. Me juró que solo era algo para confundirte, para que no pudieras hablar del testamento esa noche. Dijo que era una dosis inofensiva, solo para que perdieras la memoria por unas horas. No sabía que era veneno de verdad. La confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Así que no solo había sido un traidor, sino un cómplice. Un cómplice cobarde y estúpido. Y le creíste, susurré, el desprecio goteando de cada palabra. ¿Realmente le creíste, después de todos estos años, después de ver lo que es capaz de hacer? No respondió. Solo se quedó allí, temblando. La imagen de mi hermano, el héroe de mi infancia, se hizo añicos para siempre, reemplazada por la de este hombre débil y roto. Salí de su apartamento sin decir una palabra más. La confrontación con Adrián me había dado la última pieza de claridad que necesitaba. No podía ganar esta guerra jugando a la defensiva. Tenía que atacar. Esa noche, llamé a mi abogado. Quiero que presente la demanda mañana por la mañana. Fraude, malversación, todo. Y quiero que convoque una junta de emergencia con los socios. ¿Estás seguro, León? Todavía no tenemos a todos los socios de nuestro lado, me advirtió. Lo estoy, dije.
Y tengo algo que los convencerá. Mi última parada fue una visita no anunciada a Silvana. La encontré en la casa de mi padre, sentada en el porche trasero, bebiendo té. Se veía recuperada, su fragilidad de revista reemplazada por su arrogancia habitual. No pareció sorprendida de verme. «Has venido a suplicar, supongo», dijo, sin invitarme a sentarme. «No», respondí, deteniéndome a unos metros de ella. «He venido a darte una última oportunidad». Ella se rió, un sonido agudo y desagradable. «¿Una oportunidad? ¿Tú a mí? Eso es adorable. Retira la demanda. Renuncia a la empresa. Vete. Vete con el dinero que ya has robado y desaparece. Si lo haces, no presentaré cargos criminales por el intento de asesinato». Su sonrisa se desvaneció. ¿Intento de asesinato? No tienes pruebas. Solo la palabra de un don nadie contra la mía. Tengo más que eso, dije, mi voz helada. Tengo un video, Silvana. Un video tuyo, en el pasillo de servicio, echando un polvito blanco en una copa de vino. Una cámara que creías que estaba rota. Vi el pánico destellar en sus ojos, una grieta momentánea en su fachada de acero. Se recuperó rápidamente, pero yo lo había visto. «Estás mintiendo, siseó. ¿Quieres arriesgarte?», la desafié. «Porque mañana por la mañana, don Elías y el resto de los socios verán ese video. Y después, lo verá la policía. Tu imperio de mentiras se acabará». Me miró, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una nueva mentira. Fue entonces cuando dijo las palabras que revelaron el núcleo podrido de su alma. «Tú no sabes nada», escupió, su voz temblando de rabia. «No sabes lo que es no tener nada. Contar cada moneda, temer por el día de mañana. Construí esto. Me lo merezco. Y no dejaré que un mocoso resentido como tú me lo arrebate». Ahí estaba. No era por el legado de mi padre. Nunca lo fue. Era por su miedo, su codicia, su terror a volver a ser una nadie. No respondí. No había nada más que decir. Simplemente me di la vuelta y me alejé, dejándola sola en el porche con sus miedos y la certeza de que su tiempo se había acabado. La confrontación final no había sido con gritos, sino con la fría y dura verdad. Y la verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. La mañana siguiente, el aire en la sala de juntas de gastronomía Solís era denso y eléctrico. Estaban todos allí, los 4 socios minoritarios, un par de banqueros con cara de preocupación y, a la cabeza de la mesa, don Elías, cuyo rostro era una máscara de granito indescifrable. Mi abogado y yo nos sentamos a un lado. El asiento reservado para Silvana estaba, como era de esperar, vacío. En su lugar, había enviado a su abogado, un hombre de aspecto resbaladizo con un traje demasiado brillante. La reunión comenzó con formalidades tensas. El abogado de Silvana intentó tomar el control, calificando la reunión de improcedente y un acto de acoso contra su clienta, que todavía se estaba recuperando de su terrible experiencia. Mi abogado, fiel a su estilo de tiburón, lo dejó hablar. Dejó que se enredara en su propia retórica legalista hasta que la paciencia en la sala comenzó a agotarse. Entonces, se levantó. «Caballeros», comenzó, su voz llenando la sala. «Entiendo la confusión. Han escuchado muchas historias en los últimos días. Así que, en lugar de añadir más palabras, me gustaría mostrarles algo». Hizo una seña a su asistente, quien conectó una computadora portátil al gran proyector de la sala. La pantalla cobró vida. Al principio, solo mostraba la imagen estática de un pasillo de servicio vacío. Se oyeron algunos murmullos de impaciencia. «Esto fue grabado la noche de la fiesta», continuó mi abogado. «De una cámara que, según los registros oficiales, estaba fuera de servicio». Y entonces, apareció ella. Silvana entró en cuadro, mirando nerviosamente a su alrededor. La calidad de la imagen era sorprendentemente clara. Se vio cómo abría su bolso de diseñador, sacaba un pequeño sobre de papel, y vertía un polvo blanco en una copa de vino que un camarero sostenía en una bandeja. Luego le dijo algo al camarero,
quien asintió y se fue. La secuencia duró menos de 30 segundos, pero fue absolutamente condenatoria. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El abogado de Silvana se puso pálido como el papel. Los socios se miraban unos a otros, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Mi abogado no había terminado. Y ahora, dijo, cambiando de archivo, un breve resumen de una auditoría forense de los últimos 10 años. La pantalla se llenó de números, hojas de cálculo y flechas que mostraban un patrón sistemático de desvío de fondos. Cuentas en paraísos fiscales, facturas infladas de proveedores fantasma, compras de lujo, joyas, coches, viajes, clasificadas como gastos de representación. La escala del fraude era asombrosa. Millones de pesos, desviados metódicamente a lo largo de una década. Cuando la presentación terminó, el silencio era aún más pesado. Nadie se atrevía a hablar. Todos los ojos estaban puestos en don Elías. Él era la brújula moral de la empresa, el último vínculo viviente con mi padre. Su reacción determinaría el futuro de todo. Don Elías se quitó las gafas lentamente. Las limpió con un pañuelo, un gesto deliberado que pareció durar una eternidad. Finalmente, levantó la vista y miró directamente al abogado de Silvana. Dígale a su clienta, dijo don Elías, su voz baja pero resonando con una autoridad inquebrantable, que está despedida. Que sus acciones en esta empresa quedan congeladas a la espera de una investigación criminal. Y que si vuelve a poner un pie en este edificio, llamaré a la policía yo mismo. Luego, se giró hacia mí. Por primera vez, vi una emoción clara en su rostro, un profundo respeto. León. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti hoy. La empresa es tuya. Llévala de vuelta a sus raíces. Fue como si un dique se rompiera. Los otros socios comenzaron a hablar a la vez, expresando su apoyo, su indignación hacia Silvana, sus disculpas por haber dudado. Los banqueros aseguraron que cooperarían plenamente. En cuestión de minutos, el imperio de Silvana, construido sobre una década de mentiras, se había derrumbado como un castillo de naipes. El abogado de Silvana recogió sus cosas en silencio y salió de la sala sin mirar a nadie. La verdad, una vez revelada, era una fuerza imparable. Esa tarde, me enteré de que la policía había emitido una orden de arresto contra Silvana por fraude y por el intento de envenenamiento. Pero cuando llegaron a la hacienda, ya era tarde. Se había ido. Su armario estaba vacío, sus joyas habían desaparecido. Había huido, una fugitiva de la justicia que ella misma había provocado. No sentí alegría. No sentí el dulce sabor de la venganza. Solo sentí un alivio inmenso y agotador, como un soldado al final de una larga y brutal guerra. Había ganado. Pero ahora comenzaba el trabajo más difícil, reconstruir las ruinas. La primera vez que entré en el despacho de mi padre como el nuevo director de gastronomía Solís, el silencio era casi reverencial. El aire olía a cuero viejo y a cera para muebles, un aroma que no había cambiado en 10 años. Silvana nunca había usado este despacho, prefería uno más moderno y ostentoso en otro piso. Este lugar había permanecido como un santuario, o quizás como una tumba. Me senté en su silla, la piel gastada y suave bajo mis manos. No me sentí como un rey en su trono. Me sentí como un hijo al que le habían devuelto una responsabilidad sagrada. Miré por la ventana, la misma vista que él debió de contemplar miles de veces. El peso de su legado se asentó sobre mis hombros, no como una carga, sino como un manto. Mi primera llamada no fue a un banquero ni a un proveedor. Fue a Héctor. Héctor, soy León, le dije cuando contestó. Lo sé, joven León. Las noticias vuelan, respondió, su voz con un matiz de satisfacción. Quiero que vuelvas, le dije directamente. No como supervisor de eventos. Quiero que seas el director de operaciones. Necesito a alguien de confianza a mi lado. Alguien que entienda lo que mi padre quería construir. Hubo un silencio al otro lado. Cuando Héctor habló de nuevo, su voz estaba embargada por la emoción. Será un honor. Mi siguiente visitante no fue tan bienvenido. Adrián apareció en la puerta de mi despacho esa misma tarde.
Parecía un náufrago, sus ropas caras arrugadas, su rostro demacrado. León, comenzó, su voz un susurro suplicante. Lo siento. Fui un idiota. Un cobarde. Por favor, dame una oportunidad. Soy tu hermano. Lo miré, y ya no sentí rabia, ni siquiera desprecio. Solo sentí una profunda y triste lástima. Él era la última víctima de Silvana, corrompido por el lujo fácil hasta el punto de vender su propia alma. Me levanté, fui a mi chequera y escribí una cantidad. Una cantidad generosa, suficiente para cubrir sus deudas y darle un nuevo comienzo, lejos de aquí. Le tendí el cheque. Esto es para que pagues lo que debes, le dije, mi voz tranquila pero firme. Después de eso, estás por tu cuenta. No puedes trabajar aquí, Adrián. No puedes ser parte de esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras cogía el cheque. ¿Me estás echando? Te estoy liberando, corregí. Ve y encuentra tu propio camino. Uno que no esté a la sombra de nadie. Se quedó allí un momento, como si esperara que cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que no lo haría, simplemente asintió y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Fue el final de un capítulo. Doloroso, pero necesario. Había salvado la empresa. Había reclamado mi herencia. Pero había perdido a mi hermano en el proceso. Algunas victorias tienen un sabor agridulce. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo incesante, de batallas legales para recuperar los fondos desviados y de decisiones difíciles para sanear la empresa. La prensa sensacionalista se olvidó de nosotros, pasando al siguiente escándalo. Silvana seguía siendo una fugitiva, un fantasma en algún paraíso sin extradición. Adrián, supe por mi tía, se había mudado a otra ciudad y estaba intentando empezar de cero. La vida, a su manera desordenada, seguía adelante. El cambio más grande, sin embargo, estaba en el corazón del imperio. El restaurante insignia de gastronomía Solís, aquel que Silvana había convertido en un escaparate de lujo insípido, estaba irreconocible. Lo había cerrado durante 2 meses para una renovación completa. Pero no una renovación de mármol y lámparas de araña. Había arrancado la decoración pretenciosa y la había reemplazado con madera cálida, luz natural y una cocina abierta que era el alma del lugar. Y le había cambiado el nombre. Ahora se llamaba Solís, el origen. Esa noche no había una gran fiesta de reinauguración. No había alfombra roja ni fotógrafos. Solo el sonido del trabajo, el chisporroteo de las sartenes, el murmullo de las conversaciones y el aroma de la comida de verdad. Estaba en la cocina, con mi delantal de chef puesto, trabajando codo con mi equipo. Estaba enseñando a un joven y talentoso cocinero a preparar el mole de mi abuela, una receta que Silvana había eliminado del menú por ser demasiado rústica. El secreto no está solo en los chiles, chico, le decía, mientras removía la salsa oscura y fragante. Está en la paciencia. Tienes que dejar que los sabores se conozcan, que se enamoren en la olla. El chico me miraba con una admiración que me hacía sentir humilde. Aquí, en medio del calor y el vapor, me sentía más en casa que nunca. Más yo mismo. Levanté la vista y vi a mi tía Sofía sentada en una mesa cerca de la cocina, observándome. A su lado estaba Héctor, que parecía 10 años más joven con su nuevo traje de director. No estaban allí como invitados, sino como familia. Mi tía levantó su copa de vino hacia mí, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Le devolví la sonrisa. Más tarde, cuando el servicio terminó y el último cliente se fue, salí al comedor vacío. El silencio ya no era tenso ni reverencial. Era una calma pacífica, la calma del deber cumplido. Me acerqué a la pared donde antes colgaba un enorme y pretencioso retrato de Silvana. Ahora, en su lugar, había una sola fotografía enmarcada en blanco y negro. Era la foto de mi padre y Héctor, de pie frente a su primer local, jóvenes, cansados y llenos de sueños. Miré la foto de mi padre, y por primera vez en más de una década, la culpa había desaparecido. Había entendido su legado. No se trataba de expandirse o de ganar más dinero.
Se trataba de la pasión, de la integridad, de crear algo real y duradero. Y se trataba de tener la fuerza para protegerlo. Había ganado la guerra. Había recuperado mi herencia. Pero la verdadera victoria no era el dinero ni el poder. Era esa paz profunda que sentía en mi pecho. La paz de saber que, finalmente, había vuelto a casa. Había encontrado mi propio origen.